Antes de comenzar es recomendable que pausen el video para que cuenten con el tiempo necesario de leer detenidamente el enunciado del problema. Hecho esto, comencemos. El primer paso para realizar el modelo matemático de programación lineal es establecer nuestros índices o conjuntos primitivos, siendo el primero i igual a terreno, definido por comprensión como i igual 1 hasta 3, ya que son tres tipos de terreno. Luego tenemos j igual a cultivo, definido por extensión como j igual a, b y c, los cuales son los tres tipos de cultivo. La definición de variables es la siguiente: x con índices y, j igual a cantidad de hectáreas del terreno i a asignar al cultivo j. Restricciones de recursos. Tenemos que el área utilizable de hectáreas del terreno 1 es igual a 400, entonces la cantidad de hectáreas del terreno 1 asignadas al cultivo A más las del terreno 1 asignadas al cultivo B más las del mismo terreno 1 asignadas al cultivo C no pueden ser en total mayor a 400 hectáreas. De la misma manera, formulamos las restricciones de hectáreas disponibles para el terreno 2 y para el terreno 3. Ahora, tenemos en nuestro cuadro que así como existe un área utilizable de hectáreas para cada terreno, tenemos una cantidad de agua disponible en metros cúbicos para cada terreno también. ¿Y de qué va a depender la cantidad de agua que empleemos? Va a depender del tipo de cultivo. Entonces, tenemos la cantidad de hectáreas del terreno 1 destinadas al cultivo A multiplicadas por su consumo de agua, que es 50 para el cultivo A, más la cantidad de hectáreas del terreno 1 asignadas al cultivo B por su consumo de agua, que es de 40 para ese cultivo B, más la cantidad de hectáreas del terreno 1 aún para el cultivo C por su consumo de agua, que es de 30 metros cúbicos para el cultivo C, tiene que ser como máximo 15.000 metros cúbicos de agua. De la misma manera desarrollamos las restricciones para el terreno 2 y para el terreno número 3. Tenemos también que respecto a cada cultivo existe un máximo de terreno que se puede aprovechar. Para el cultivo A, este terreno es de 700 hectáreas, así que formulamos la restricción correspondiente. Las hectáreas de terreno 1 destinadas al cultivo A, más las del terreno 2 destinadas al cultivo A, más las del terreno 3 destinadas a este mismo cultivo A, como máximo pueden ser 700 hectáreas. Formulamos las posteriores restricciones para el cultivo B y C de la misma manera. Existe una restricción adicional, y es que se nos indica en el último párrafo del problema: para mantener la carga de trabajo uniforme entre los terrenos, la política de la organización establece que el porcentaje de terreno usado en cada una debe ser el mismo. Sin embargo, puede usarse cualquier combinación de cultivos en los terrenos. Para ello tenemos una pequeña formulita, y es que el porcentaje de utilización va a ser igual a la cantidad utilizada entre la cantidad disponible. Vamos a aplicar nuestra fórmula. Comencemos con el terreno 1. Entonces tenemos la cantidad en total que se está utilizando del terreno 1 entre la cantidad disponible de terreno 1, que es de 400 hectáreas. Tiene que ser igual a la cantidad utilizada pero del terreno 2 entre la cantidad disponible de terreno 2, que es de 600. Va a ser igual también a la cantidad utilizada de terreno 3 entre la cantidad disponible de ese terreno, que es 300. De esta manera se cumple nuestra restricción de tener el mismo porcentaje de hectáreas usadas para cada tipo de terreno.
Las restricciones técnicas son las siguientes. Para todo i, j, nuestra variable x debe de ser una cantidad estrictamente positiva. La función objetivo será maximizar la utilidad total por las hectáreas de terreno asignadas a cada tipo de cultivo. Tenemos 20.000 por las hectáreas de terreno empleadas en el cultivo A, más 15.000 por la cantidad de hectáreas de terreno empleadas solo en el cultivo B, más 5.000 por la cantidad de hectáreas de terreno empleadas en el cultivo C. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar el modelo matemático de programación lineal en forma compacta para trasladarlo posteriormente al software Lingo. Comenzamos compactando las restricciones que hacen referencia a la cantidad disponible de hectáreas para cada terreno. Identificamos aquel índice que se mantiene constante en cada una de nuestras tres restricciones. Notamos que tal índice es el índice i. En la primera restricción i es igual a 1, en la segunda i es igual a 2 y en la tercera i es igual a 3. Así que decimos para todo i, luego aquel índice que varíe en una sumatoria de términos para cada restricción es el índice j, pues varía desde j igual a hasta c, es decir, desde j igual a 1 hasta j igual a 3. Tenemos entonces la sumatoria de nuestra variable x desde j igual a 1 hasta j igual a 3 menor o igual a hectáreas disponibles con índice i. Este atributo depende exclusivamente del tipo de terreno. Cuando el terreno es igual a 1, las hectáreas disponibles son 400. Cuando i es igual a 2, las hectáreas son 600. Y cuando i es igual a 3, las hectáreas disponibles para el terreno 3 son 300. Compactamos las siguientes tres restricciones. Identificamos que el índice que se mantiene constante en cada una de ellas es el índice i. Entonces, para todo i, la sumatoria en j de nuestra variable x que multiplica el atributo consumo de agua con índice j va a ser menor o igual al agua disponible con índice i. Consumo de agua es un atributo que depende exclusivamente del tipo de cultivo, recordando que dependiendo de qué cultivo se esté tomando va a variar el consumo de agua en metros cúbicos. Luego, el agua disponible es un atributo que depende del terreno. Dependiendo de cada terreno tendremos una cantidad establecida de agua que se puede aprovechar. Cuando i es igual a 1, el agua disponible es 15.000. Cuando i es igual a 2, el agua disponible es igual a 20.000. Y cuando i es igual a 3, el agua disponible es igual a 9.000. Compactamos las siguientes tres restricciones, en donde visualizamos que el índice que se mantiene constante es el índice j. Entonces, para todo j, la sumatoria en i de nuestra variable x va a ser menor o igual al máximo de terreno con índice j. El máximo de terreno es un atributo que depende exclusivamente del índice j. Cuando j es igual a 1, el máximo de terreno es 700, cuando j es igual a 2, 800 y cuando j es igual a 3, 300. Continuamos. La siguiente restricción, como podemos visualizar, el índice que se mantiene constante es el índice i. En el primer miembro encontramos que el índice i es igual a 1, en el segundo miembro el índice i es igual a 2 y en el tercer miembro el índice i es igual a 3. Así que decimos para todo i, la sumatoria en j de nuestra variable x entre las hectáreas disponibles con índice i, ya aclaramos que este atributo depende del tipo de terreno, va a ser igual a una constante. Esta constante es una variable auxiliar. Es de esta manera como compactamos la igualdad de tres miembros que podemos visualizar. Función objetivo. Tenemos lo siguiente: maximizar
la sumatoria doble en y en j de nuestra variable x multiplicada por la utilidad que depende exclusivamente del tipo de cultivo, es decir, del índice j. Cuando j es igual a 1, nos referimos al cultivo A, donde la utilidad que es de 20.000. Cuando j es igual a 2, al cultivo B, donde la utilidad que es 15.000. Y cuando j es igual a c, la utilidad será igual a 5.000.